Quiero abordar un tema muy importante, muy sensible para todos los ciudadanos venezolanos: los presos políticos. El preso político no tiene justicia, tiene dos alternativas: o permanece en las mazmorras del gobierno oprobioso y represivo, en este caso totalitario, de Cuba en Venezuela, o se fuga, busca la manera de evadirse en alto riesgo de su vida. Esas dos alternativas lo tienen los que son sometidos a la presión por rechazar un sistema de gobierno, en este caso socialista en Venezuela, desde la República de Cuba, como todos sabemos. Inclusive, muchas acciones que desarrolla la oposición política están concatenadas con una línea directa de comunicación por factores de espionaje, chantaje, vendidos, traiciones de muchos sectores de la oposición, incluyendo sectores militares. En este caso, como dije inicialmente, voy a hablar de los presos políticos, pero de los militares. El militar no se puede rebelar frente a un gobierno. El militar tiene dos opciones: o se retira y desde la vida pública hace política, o acepta las condiciones del gobierno. En Venezuela, estos militares, por razones harto conocidas, decidieron aceptar el hegemónico comando de Hugo Chávez, que al final se trastocó en un comando directo de Fidel Castro y toda una estructura de poder represivo que invadió Venezuela, no solamente ahora, sino eso viene de los años 60, y eso podríamos hablarlo en otra oportunidad. Pero esa invasión hizo cabeza, se fijó en el país a la llegada del poder de Hugo Chávez, que todos sabíamos que venía con una conexión extraña y que fue perdonado y llevado a la elección por una manipulación mediática de la sociedad venezolana y un desconocimiento o un ocultamiento del origen y destino de este grupo de militares que ahora aparecen por ahí como solucionadores del problema. Hay muchos militares detenidos, muchos militares en la oscuridad, muchos militares y su familia que nadie toma en cuenta, porque trasladan la molestia que hay con la institución, que era institución militar del Estado, a ser la institución militar del control político y dictatorial de un régimen socialista. Socialista es socialista, no hay diferencias, no hay buenos ni malos, todos son cortados por el mismo concepto ideológico y filosófico: control de la sociedad para dominar a la sociedad a criterio de una cúpula de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos militares presos. No he escuchado ni al presidente interino ni a los más cercanos colaboradores de nombrar y ocuparse directamente de los presos políticos. Hay 119 presos políticos en varias cárceles del país. La más importante es Ramo Verde. Están en la Dirección de Inteligencia Militar, están en La Tumba, Caguaripano, Baduel, está el comandante, capitán de la Sota, con otro grupo de oficiales de la Armada, y nadie se ocupa de ellos. En este caso muy particular, los medios de comunicación no les importa lo que pasa con los militares, sino por razones mediáticas. Los grupos de interés, grupos de abogados y derechos humanos se ocupan, pero no en la dimensión que realmente tienen que hacer, porque a estos militares, a pesar de que están presos, la familia sufre la amenaza del gobierno, los hijos sufren la amenaza del gobierno, y el tratamiento es mucho peor que el que le corresponde a los civiles. Muchas personas dicen, bueno, que se la calen, bien hecho, porque ellos son culpables de lo que está pasando. No, los militares no somos culpables solamente de lo que está ocurriendo. Aquí hay una serie de errores, traiciones y cobardías del sector político, inclusive, que han denunciado a los oficiales de la Fuerza Aérea que están detenidos, a los oficiales tipo Caguaripano, a los oficiales tipo General Baduel cuando iban a su casa a hablar con él. Muchas personas. Lo que ha ocurrido con el comandante de la Sota, que está preso, incomunicado, ni su madre puede verlo. Y hablo de la Sota
porque cuando yo era oficial director de la Escuela Naval, él ingresó a la escuela como aspirante y yo tuve la oportunidad de verle una oportunidad con su madre. Y esa familia estaba orgullosa de que su hijo fuese oficial de la Armada, destacado oficial de la Armada. Y porque cambió de parecer, fue detenido y está en las mazmorras de la prisión comunista de Cuba y de Maduro. Yo le hago un llamado al presidente interino, a quienes lo acompañan, al embajador Carlos Vecchio, que está en Washington, más ocupado de los bonos 2020 que de la cosa política que ocurre en el país, por lo menos lo que se ve en la línea declarativa, que hable en la OEA sobre los presos políticos venezolanos, no solamente los civiles, que se exprese también y defienda a los militares, que busque una lista de cuántos están presos, qué tiempo llevan presos y qué tipo de torturas han recibido. Porque de esa dedicación, esa institución destruida como está, va a responder al llamado de este presidente o del que sea, pero que capte la sinceridad y el discurso político de comandante en jefe, que es lo que a nosotros nos hace falta exhibir. Hay muchas líneas declarativas, hay muchas expresiones de democracia, de volver al curso de la historia, de ponernos al lado de la historia. Los militares no se pueden poner al lado de la historia. Los militares tienen una sola condición: ponerse bajo el manto constitucional que rige a la institución. Y el presidente debe respetar que los militares respeten la Constitución y debe propiciar que el establecimiento militar respete la Constitución y trabaje para lo cual fue creado. En el pasado se cometieron muchísimos errores, de los cuales soy yo testigo. En estos días salió un artículo mío, grabado, escrito, una entrevista hace 5 años, y la gente está horrorizada porque digo cosas que no debo decir. Es que vamos a seguir viviendo de la mentira. Es que vamos a seguir viviendo de la farsa de las personas que están en el poder. Es que tenemos que cerrar la boca ante la repetición de eventos que en el pasado destruyeron la democracia y acabaron con la libertad. Y al recuperar la libertad, seguiremos siendo alcahuetes de estos grupos de poder político y militar que van a continuar con el mismo juego y la misma manera de ser. Si eso se repite, si eso continúa, si eso no se cambia sustantiva y radicalmente, Venezuela no saldrá del problema. Porque nosotros caímos en este problema no porque llegó Chávez, porque Chávez estaba preso, ni porque llegó Maduro. Maduro era un obrero del metro o empleado del metro. Caímos porque la sociedad venezolana se hartó de la manipulación, de la mentira y del uso político y electoral del ciudadano, que perdió su condición de ciudadano para ser pieza de un partido político, número de un evento electoral. Hasta ahí llegaron los ciudadanos. De ahí para adelante no había responsabilidad. Nosotros tenemos que respetar a los presos políticos, tenemos que ocuparnos de los presos políticos y tenemos que ocuparnos de los militares que son presos por rebelarse ideológicamente a un gobierno totalitario y comunista. Esa es la razón por la cual están los militares presos. La dictadura que ustedes sienten en la calle es peor en el sector militar, porque el control, la amenaza, el cerco y el cerrojo sobre la mente de los militares es mucho más grande que los civiles, porque los militares están encerrados en una estructura legal militar de abusos y de atropellos que no salen a la vida civil, porque hay un rechazo natural del sector político hacia los militares, y los militares lo perciben. Se vio en el acto de la Carlota. Los militares no se lanzaron a participar. ¿Por qué? Porque hay grandes dudas, desconfianza, lo que ocurre en Cúcuta, etcétera. Entonces, vamos a organizar el ambiente político, vamos a darle a cada quien su respeto y vamos a utilizarlo y defenderlo en la dimensión que le corresponde al mando político de la nación, que se traduce, en este caso que estoy hablando, en el comando en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas.